En una cena familiar reciente, mi hijo Daniel anunció con naturalidad que cortaba lazos económicos conmigo, calificando mi manutención vitalicia de pagos de culpa por una vida que supuestamente no pude vivir. Luego menospreció mi hogar y mis decisiones, delante de todos. Simplemente lo miré, mientras una promesa silenciosa se formaba en mi corazón. No te vas a creer cómo ese momento lo cambió todo. Escucha mi historia, dale a me gusta, compártela, y cuéntame desde dónde la escuchas. El aroma a pulimento de limón y café recién hecho solía marcar el comienzo de mi sábado perfecto. Me encantaban estas mañanas. La casa, modesta pero meticulosamente cuidada, vibraba con una silenciosa satisfacción mientras me movía de una habitación a otra. Eleanor siempre decía que encontraba la paz en el orden, y tenía razón. Después de 40 años dedicada a la misma empresa, 40 años de madrugar y trasnochar, esta jubilación se suponía que sería mi recompensa. Un tiempo para la contemplación tranquila, para aficiones postergadas durante mucho tiempo, para el simple placer de pulir mis propios muebles de madera hasta que brillaran. Este sábado, tarareaba una vieja melodía mientras limpiaba la encimera de la cocina, disfrutando de la forma en que la luz del sol entraba a raudales por la ventana, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Mi tranquilidad se rompió con el ronroneo casi silencioso de un motor entrando en mi entrada. Era un sonido que conocía bien, y que siempre me producía un nudo en el estómago: el Tesla eléctrico de Daniel. El vehículo era elegante, caro, y un símbolo evidente de todo en lo que Daniel se había convertido, y de todo lo que él parecía creer que yo no era. Rara vez venía sin un plan, y sus apariciones improvisadas siempre eran lo peor. Me preparé, sintiendo una opresión familiar en el pecho. Antes de que pudiera llegar a la puerta, el pestillo hizo clic. Daniel entró, una cortesía común que parecía haber olvidado hacía años. Se quedó en la entrada, con un traje elegante que se ajustaba a su figura atlética, un maletín en una mano, y sus ojos recorrieron mi sala de estar con una mirada despectiva. No me saludó, ni siquiera reconoció mi presencia más allá de un breve asentimiento. Su mirada, fría y evaluadora, se posó en el cubo de productos de limpieza que aún sostenía. «Papá, ¿por qué sigues limpiándote?», preguntó con voz aguda, con una mezcla de fastidio y superioridad. Señaló vagamente la habitación. «¿No podrías contratar al menos a una empleada doméstica? Estás jubilado, ¿verdad? Trabajaste todos esos años. Deberías estar descansando, no fregando pisos como un simple trabajador». Sus palabras, que pretendían ser una crítica, dolían con un desprecio latente. Veía mis decisiones, mis simples placeres, no como actos de satisfacción, sino como signos de incompetencia. «Me gusta limpiar, Daniel», respondí, intentando mantener la voz serena, aunque sentía un calor familiar subiendo por mis mejillas. «Me da un propósito, y no necesito una empleada doméstica». Daniel se burló, adentrándose en la sala, sus caros zapatos de cuero resonando sobre la madera pulida. Pasó un dedo por la repisa de la chimenea, buscando polvo que no tenía. «Claro, propósito. Toda esta casa, papá, grita establecida, modesta, sin ambiciones. Un monumento a la vida suficientemente buena. ¿Trabajaste 40 años para esto? ¿Este es el gran premio a todo ese sacrificio? De verdad, papá, es un poco vergonzoso». Terminó con un gesto desdeñoso de la mano, como si espantara una mosca. «Solo eres un jubilado, papá, nada más». La palabra jubilado destilaba un desdén más profundo que cualquier insulto. No era solo una etiqueta, era un juicio sobre toda mi existencia. Mis dedos se apretaron alrededor del asa de mi cubo de limpieza. «Trabajé duro, Daniel». Comencé con la voz ligeramente temblorosa. 40 años, en el mismo lugar, manteniendo a mi familia. Para tu educación, para tu primer negocio, ¿recuerdas ese capital inicial? Pagué tu universidad, tu título de abogado. Lo di todo para asegurarme de que tuvieras oportunidades que yo nunca tuve». Daniel se dio la vuelta, con el rostro repentinamente enrojecido por una ira cruda y fea que siempre parecía latente bajo su refinado exterior. «¿Oportunidades? ¿Así las llamas, papá? Tuve que luchar por todo a pesar de tus limitaciones, no por tu ayuda. Tu ayuda fue solo una serie de obstáculos que tuve que superar para construir algo significativo. Tuve que aprender de ti lo que no debía hacer». Me señaló con el dedo, con la mandíbula apretada. «Esos pagos para mi educación
para mi negocio. No fueron inversiones, papá. Fueron pagos por culpa. Tu forma de intentar compensar el hecho de que nunca aspiraste a nada mejor. El hecho de que te conformaste. ¿Pagos por la culpa? La frase me impactó como un puñetazo, cortándome el aliento. Mi sacrificio, mis sinceros esfuerzos, mi fe en su potencial, todo reducido a un insignificante intento de mitigar algún defecto imaginario. El descaro, la pura audacia. Continuó, alzando la voz, con veneno impregnando cada palabra. Mira a tu alrededor, papá. Este es el legado de un hombre que no logró nada. Así es como se siente conformarse. Esta casa diminuta, tus tareas de limpieza, tu vida tranquila. Es patético. No es lo que quería. Mi ira, una llama lenta que llevaba años cociéndose a fuego lento, finalmente estalló. No fue la clase de explosión que Daniel podría haber esperado, sino una furia profunda y resonante. ¿Qué querías? Te di todo lo que tenía. Trabajé hasta el cansancio para que no tuvieras que luchar, para que tuvieras la oportunidad de ser alguien, como siempre dices. Te ayudé a construir los cimientos de esa vida significativa de la que presumes ahora. El rostro de Daniel se contrajo, sus ojos brillaron con un resentimiento casi primario. Dio un paso más cerca, y su voz se convirtió en un susurro áspero, más cortante que cualquier grito. Quería un padre que me enseñara a ser alguien, papá. Alguien a quien admirar. Alguien que demostrara ambición, empuje, grandeza. No alguien que simplemente existiera. Tú nunca hiciste eso. Nunca me enseñaste a liberarme de lo común. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y sofocantes. Este fue el golpe definitivo, el rechazo total y absoluto de todo mi ser, de todo el propósito de mi vida. No solo desestimó mis acciones, desestimó, a mí un profundo dolor reemplazó la ira, un dolor frío y profundo que se extendió por mi pecho. Mis manos empezaron a temblar, no de rabia ahora, sino por la herida abierta que acababa de infligirme. No podía mirarlo. No soportaba el desprecio en sus ojos. «Sal de mi casa, Daniel», dije con una voz apenas susurrante pero firme, con una firmeza que no admitía discusión. Señalé la puerta con el brazo rígido, firme. «Sal, ahora mismo». Daniel me miró fijamente un instante, con un destello de sorpresa en los ojos, que pronto se transformó en su habitual expresión endurecida. Se giró, ya a medio camino de la puerta, deteniéndose solo para soltar una última pulla cruel, un último golpe de cuchillo. «Sabes, papá», dijo con la voz cargada de lástima y asco, «nunca has aprendido a ser otra cosa que normal». Entonces se fue. El suave golpe de la puerta al cerrarse tras él resonó en el repentino y cavernoso silencio. El sonido de su Tesla alejándose, perdiéndose en la distancia, me dejó completamente sola. Me quedé allí, clavada en el sitio, con el cubo de la limpieza aún en la mano, y mi mente, un torbellino de emociones destrozadas. Mi mirada se desvió hacia la repisa de la chimenea, donde una fotografía enmarcada de Eleanor sonreía serenamente. Sus ojos, llenos de calidez y comprensión, parecían mirarme directamente. «No entiende, Eleanor», susurré, con la voz entrecortada, mientras las lágrimas finalmente desdibujaban su imagen. «De verdad que no entiende nada». El silencio tras la marcha de Daniel fue ensordecedor, un eco hueco que amplificaba las crueles palabras que me había lanzado. El legado de un hombre que no logró nada. Nunca has aprendido a ser otra cosa que una persona común y corriente. Pagos por la culpa. Cada frase resonaba en mi mente, un ataque implacable a mi autoestima. Caminé de un lado a otro por mi pequeña sala de estar. La familiar comodidad de mi hogar ahora se sentía contaminada. Un recordatorio constante del juicio de Daniel. Me daba vueltas la cabeza, intentando reconciliar los años de esfuerzo, los sacrificios, el amor que había invertido en criarlo, con el amargo desprecio que acababa de desatar. Volví a mirar la foto de Eleanor buscando consuelo, pero ni siquiera su dulce sonrisa logró disipar la niebla de dolor. Necesitaba hablar con alguien, alguien que comprendiera las complejidades de la familia, la agonía única del desprecio infantil. Pensé de inmediato en George. Era más que un amigo. Era un ancla firme en el mar turbulento de la vida, un hombre que me había ayudado a superar innumerables desafíos, grandes y pequeños. También conocía a Daniel. Lo había visto crecer desde un niño enérgico
hasta el hombre ambicioso y decidido que era hoy. Sin dudarlo un segundo, agarré mis llaves. El Pantry Café, el lugar favorito de George y donde habíamos compartido décadas de café matutino y conversaciones profundas, era justo donde necesitaba estar. El aroma del café recién hecho y los pasteles calientes solía reconfortarme, pero hoy apenas lo notaba. Observé las caras conocidas hasta que vi a George en nuestro reservado de siempre, con una taza en la mano y absorto en el periódico. Levantó la vista al acercarme, y sus amables ojos se llenaron de preocupación. «Arthur, ¿qué demonios?» «Amigo, pareces haber sido atropellado por un camión, pálido como un fantasma. ¿Qué te ha pasado?» Apartó el azucarero y me indicó que me sentara frente a él. Las palabras me salieron a borbotones, un torrente de dolor y desconcierto acumulados. Recordé la visita de Daniel, la entrada sin previo aviso, la inspección desdeñosa de mi casa, su fría desestimación de mi jubilación y luego las demoledoras acusaciones. Describí cómo había menospreciado mi vida entera, calificando mis 40 años de duro trabajo como prueba de conformarse, no de esforzarse. Lo peor, lo que aún me dolía, fue cuando repetí los comentarios más hirientes de Daniel. «Amigo», dije, con la voz apenas un susurro y la mirada fija en el vapor que salía de mi taza de café intacta. Me llamó fracasado. Yo, después de todo, dijo que no había logrado nada, que no era nadie, que toda mi vida no había sido más que una serie de pagamientos por culpa, porque nunca aspiré lo suficiente. Levanté la vista y encontré la mirada firme de George, con los ojos probablemente llenos de lágrimas contenidas. Incluso dijo que desearía tener un padre que le enseñara a ser alguien, no solo alguien que existiera. ¿Puedes creerlo, George? Después de todo lo que hice por él, todos los sacrificios. George escuchaba con expresión seria, su habitual jocosidad sustituida por una intensidad serena. No interrumpía, solo asentía de vez en cuando, con la mirada fija. Cuando por fin terminé, el silencio en nuestra mesa solo se veía interrumpido por el murmullo de las conversaciones en el café y el tintineo de los platos. Tomó un sorbo lento de café, frunciendo el ceño, pensativo. «Arthur», empezó en voz baja y firme, «conozco a Daniel desde que era un cachorro. He visto su ambición y la dureza que conlleva. Pero lo que te dijo hoy no era solo un comentario furioso, amigo. Era alguien que intentaba derribarte a propósito. No solo expresaba frustración, te infligía dolor a propósito». Sus palabras me conmovieron, resonando con una verdad que no me había atrevido a expresar. Lo sentí exactamente así, un intento deliberado de herir, de disminuir mi valor. ¿Pero por qué, George? Después de todos estos años, después de todo lo que le di, su educación, su negocio, su comodidad, gasté mis ahorros por él más de una vez. ¿Y esta es la gratitud que recibo? ¿Este es el respeto? La desesperación en mi voz era palpable. La pura ingratitud se sentía como una traición de la más profunda clase. George se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa. «No te dejes vencer por los abusadores, Arthur, ni siquiera cuando son de tu misma sangre. Sobre todo cuando son de tu misma sangre. Porque si lo haces, seguirán presionando, seguirán quitándote cosas y nunca aprenderán el valor del respeto genuino. A veces, lo más difícil que puedes hacer por un niño es enseñarle que el mundo no gira en torno a sus exigencias y que los padres, incluso los normales, merecen respeto». Hizo una pausa y luego suspiró, con una mirada nostálgica en los ojos. «Pasé por algo parecido con Robert, ¿sabes? No tan duro, quizá, pero lo suficiente como para crear una ruptura. Sintió que no había apoyado lo suficiente sus decisiones profesionales, que lo estaba frenando. Exigió que invirtiera más en su última aventura, aunque sabía que era demasiado arriesgado. Cuando me negué, simplemente dejó de llamar. Durante 8 meses, Arthur, 8 largos meses, me destrozó por dentro no saber nada de mi propio hijo, pero me mantuve firme, lo amaba, pero no me dejaría manipular. Me miró con una suave sonrisa en los labios. Entonces, un día, sonó el teléfono. Era Robert. Había tenido un problema, se dio cuenta del valor de mi consejo y se disculpó. Una disculpa sincera. Admitió que había sido arrogante y que había dado por sentado mi apoyo. Tomó tiempo, Arthur. Mucho tiempo. Pero esa disculpa, esa reconexión, fue aún más significativa porque no fue forzada.
Se ganó. Cuanto más esperas el respeto genuino, más valioso se vuelve cuando finalmente llega. Una oleada de alivio me invadió. La historia de George, su serena sabiduría, atravesó la agitación emocional que me había atormentado. No se trataba de ganar, sino de enseñar, de exigir el respeto que me correspondía. Se trataba de que Daniel necesitaba aprender. «¿Entonces dices que tengo que mantenerme firme?», pregunté, con un atisbo de determinación encendiéndose en mi interior. «Por supuesto», afirmó George con una mirada cálida y alentadora. «Y ni por un segundo dejes que te convenza de que eres un fracaso o de que no has logrado nada. Criaste a un hombre exitoso, Arthur. Le diste estabilidad, educación, amor y una brújula moral. Trabajaste duro, viviste con honor y te forjaste una buena vida. Tienes mucho de qué enorgullecerte. No dejes que su amargura defina tu valor». Sus palabras fueron un bálsamo para mi espíritu herido. George tenía razón. Yo no era un hombre común y corriente en el sentido de Daniel. Era un hombre íntegro, un proveedor, un padre que lo había dado todo. Comprenderlo me trajo una nueva sensación de claridad, una fuerza que no había sentido en horas. Miré a George, y una sonrisa genuina finalmente se dibujó en mis labios. «Tienes razón, George. Necesita aprender. Y yo necesito enseñarle». Me mantendría firme. Por Eleanor, por mí y por el bien de Daniel, necesitaba aprender el verdadero significado del respeto. Los días tras la partida de Daniel se prolongaron en un silencio agonizante. Mi hogar, normalmente un remanso de paz y tranquilidad, ahora se sentía abrumadoramente vacío. Cada rincón parecía resonar con sus duras palabras. Cada sonido amplificaba el vacío que dejaba atrás. El teléfono, antes una fuente de contacto intermitente con mi hijo, ahora permanecía en un silencio burlón sobre la encimera de la cocina. Mi mano se cernió sobre él incontables veces, con el pulgar ansiando marcar el número de Daniel, romper el silencio insoportable. Cada vez, la voz firme de George resonaba en mi mente. «No te dejes amedrentar por los abusadores, ni siquiera cuando son de tu sangre». Y así, retiraba la mano, con el sabor metálico de las palabras no dichas aún en la lengua. Para combatir el vacío que me agobiaba, busqué consuelo en la tierra. Mi jardín, un derroche de rosas cuidadosamente cuidadas y vibrantes plantas perennes, se convirtió en mi santuario. Cavar la tierra, sintiendo la tierra fresca y fértil bajo las yemas de los dedos, me proporcionó una distracción física muy necesaria del torbellino emocional que me azotaba. Podaba arbustos con ahínco, desherbaba parterres con meticuloso cuidado. Cada maleza arrancada era una pequeña victoria contra el caos de mi mente. Las tareas rítmicas y repetitivas me ofrecían un respiro temporal, permitiéndome concentrarme en el crecimiento tangible que me rodeaba, en lugar del estancamiento emocional que sentía en mi interior. Una semana se fundió con otra, y luego con otra. Mi rutina se convirtió en un ciclo monótono de despertar, cuidar el jardín, preparar comidas sencillas y luego afrontar las largas y silenciosas tardes. La ausencia de las llamadas de Daniel, sus visitas ocasionales, incluso las tensas, dejaban un vacío enorme. Me encontraba hablando cada vez más con la fotografía de Eleanor, como si su presencia pudiera salvar el abismo de la soledad. «¿Fui demasiado dura, Eleanor?», preguntaba, recorriendo con la mirada el contorno de su rostro sonriente. «¿Es esto lo que hubieras querido? ¿Mantenerme firme, aunque eso implique este terrible silencio? ¿Y si nunca vuelve? ¿Y si lo he alejado para siempre?». Las preguntas flotaban en el aire, sin respuesta, intensificando el dolor en mi corazón. Una tarde particularmente difícil, mientras rebuscaba en un viejo arcón del ático, buscando una distracción, me topé con una caja de cartas viejas. Entre ellas, atada con una cinta descolorida, había una carta de Eleanor, amarillenta por el tiempo, escrita cuando Daniel tenía unos 12 años. Su adolescencia había sido una época particularmente difícil, llena de rebeldía y de poner a prueba los límites. Recordaba bien aquella época. Habíamos discutido sobre cómo gestionar mejor su creciente independencia. La elegante caligrafía de Eleanor llenaba la página. Me senté en el polvoriento suelo del ático, con la carta aferrada en la mano, leyendo palabras que resonaban con una extraña relevancia para mi situación actual. Ella escribió: «Arthur querido, sé que es difícil cuando Daniel se resiste, pero no debemos flaquear.
Su espíritu es fuerte, y eso es un don, pero debe templarse con comprensión y respeto. Si no le enseñamos respeto y gratitud ahora, el mundo le enseñará lecciones mucho más duras más adelante. Nuestro amor por él significa poner límites, no solo colmarlo de afecto. Necesita saber que las acciones tienen consecuencias y que las verdaderas relaciones se basan en el respeto mutuo, no solo en las expectativas. Las palabras fueron una revelación, un bálsamo para mi alma y una poderosa reafirmación de mi decisión. Eleanor, con su serena fortaleza y profunda sabiduría, había expresado con precisión lo que George había intentado transmitir. No se trataba de castigar a Daniel. Se trataba de amarlo lo suficiente como para permitirle crecer, aprender y comprender verdaderamente el valor del respeto. Fortaleció mi determinación, recordándome que el amor verdadero a menudo requería decisiones difíciles, decisiones que, aunque dolorosas a corto plazo, en última instancia eran para el bien común. Mientras tanto, la vida seguía su ritmo monótono, al margen de mi agitación emocional. Mis vecinos, benditos sean, eran una fuente de consuelo involuntario. La señora Kim, de al lado, pasaba por casa con un plato de su famoso kimchi. Su radiante sonrisa y animada charla sobre los chismes locales ofrecían breves y bienvenidas distracciones. Paul, el cartero jubilado que vivía al otro lado de la calle, me saludaba desde el porche, a veces compartiendo alguna palabra sobre el tiempo o sus tomates premiados. Sus sencillos actos de normalidad, su bondad incondicional, proporcionaban pequeños puntos de apoyo en mi, por lo demás, turbulento paisaje emocional. Vieron a Arthur, el jardinero, el vecino, el hombre, no a Arthur, el padre lidiando con una profunda crisis familiar. Las tardes eran las más difíciles. Me sentaba en mi sillón desgastado, la casa en silencio salvo por el tic-tac del reloj de pie. Mi teléfono, un centinela silencioso en la mesita auxiliar. Mi dedo flotaba sobre el contacto de Daniel, la calidez de la pantalla, una extraña tentación, el impulso de simplemente llamar, escuchar su voz, superar la brecha, fue inmenso. Rendirse, disculparse por algún error no mencionado, solo para romper el doloroso silencio. Pero entonces las palabras de Eleanor, el consejo de George, resonarían. El amor requiere límites. El respeto genuino se gana. Retiraba la mano, con un profundo suspiro escapando de mis labios. No se trataba de mi orgullo, no del todo. Se trataba de su crecimiento, su carácter y mi propia dignidad. Se lo había dado todo. Ahora, él necesitaba entender lo que eso significaba. Necesitaba entender que mi amor, aunque ilimitado, no era incondicional ante la falta de respeto. Era un padre, no un felpudo. A pesar del dolor persistente de la soledad y la incertidumbre del futuro, una tranquila sensación de paz comenzó a apoderarse de mí. No era felicidad, todavía no, sino la firme convicción de que había tomado la decisión correcta. Era la decisión de un hombre que comprendía que, a veces, el camino más difícil era el que conducía a la verdadera comprensión y, quizás, a una conexión más profunda y sincera al final. La espera fue una agonía, pero esperaría. Las 2 semanas que siguieron al arrebato de Daniel se hicieron eternas. Cada día era una silenciosa batalla contra la soledad y la necesidad imperiosa de rendirme. Pero me mantuve firme, fortalecida por la sabiduría de Eleanor y el consejo inquebrantable de George. Entonces, exactamente 15 días después de la confrontación, una tranquila tarde de lunes, un coche familiar se detuvo en la entrada de mi casa. Estaba en la cocina, preparando una cena sencilla, cuando las luces de un coche iluminaron la ventana. Sentí un vuelco en el corazón. Me acerqué sigilosamente a la puerta principal, mirando por la mirilla. Era Daniel, pero no caminaba con su habitual arrogancia y confianza. Sus hombros parecían ligeramente hundidos, la cabeza gacha y las manos metidas en los bolsillos. Parecía humilde, menos el hombre de negocios refinado y seguro de sí mismo, más el chico reflexivo que una vez fue. Un escalofrío de esperanza, mezclado con inquietud, me recorrió el cuerpo. Con cautela, abrí la puerta. Daniel estaba en el porche, mirándome a los ojos. No mostraban el desprecio de nuestro último encuentro, solo una expresión inquisitiva, casi vulnerable. «Papá», empezó,
con la voz más suave de la que había oído en años. ¿Podemos hablar? Simplemente asentí, retrocediendo un paso para dejarlo entrar. Entró en la sala, pero en lugar de acomodarse en su sitio habitual en el sofá, se quedó de pie, esperando. Quizás mi permiso. Un cambio sutil, pero significativo. Esta vez no se arrogaba su derecho a mi espacio. El corazón me latía con fuerza. Observé su rostro, buscando cualquier rastro del desprecio, el desdén, que había envenenado nuestra última conversación. Pero solo vi una mezcla de remordimiento y una vulnerabilidad desconocida. El aire estaba cargado de tensión tácita, un momento frágil pendía de un hilo. Entonces Daniel volvió a hablar, con la voz ligeramente quebrada, las palabras cuidadosamente elegidas. «Papá, yo vine a disculparme, a pedirte perdón. Dije cosas terribles, cosas crueles que no son ciertas, cosas de las que me arrepiento profundamente». Me miró directamente a los ojos y por primera vez en años vi en ellos un arrepentimiento genuino. Mi ira estaba mal dirigida, estaba frustrado con cosas de mi vida, con las presiones del trabajo, y me desquité contigo. Eso fue injusto, inexcusable. Respiró con dificultad y luego continuó, con la voz cada vez más firme y convencida. No eres un fracaso, papá. Nunca lo fuiste. No lograste nada. Lograste lo más importante que cualquier hombre puede lograr. Me criaste. Me diste una base, una ética de trabajo, una educación. Hiciste sacrificios que apenas ahora empiezo a apreciar de verdad. Me hiciste quien soy. Y eso no es ordinario. Eso es todo. Sus palabras, un marcado contraste con el veneno que había escupido apenas 2 semanas antes, fueron como un bálsamo para mis heridas aún abiertas. El dique de emoción que había contenido durante tanto tiempo amenazaba con reventar. Mi voz salió como un susurro frágil, cargado de lágrimas contenidas. Daniel, no sabes cuánto significan esas palabras para mí. Cuánto me dolieron tus palabras. La última vez. Te he extrañado, hijo, más de lo que podrías imaginar. Un destello de dolor cruzó el rostro de Daniel. Metió la mano en el bolsillo y sacó 2 entradas nuevas, de aspecto oficial. Me las ofreció. Eran entradas de Los Ángeles Rams, asientos de primera, de esos que siempre había soñado, pero en los que nunca me había permitido gastar. Un gesto significativo, sin duda. Sé que no es mucho, dijo con la mirada insegura. Pero pensé que tal vez, quizás podríamos ir juntos, como solíamos. Antes de todo. Tomé las entradas, con los dedos ligeramente temblorosos al apretarlas. Una calidez, como los primeros rayos de sol primaveral, me recorrió el pecho, ahuyentando el frío de las últimas semanas. No era solo una disculpa, era una invitación, un intento de reconectar, de reconstruir. Hace tanto que no vamos juntos a un partido, murmuré, con una oleada de nostalgia. El recuerdo de nosotros, uno al lado del otro en las gradas, animando a nuestro equipo, brilló vívidamente en mi mente. Sin decir una palabra más, Daniel dio un paso adelante y, por primera vez en lo que pareció una eternidad, me abrazó con sinceridad. No fue un abrazo rígido ni superficial, fue un abrazo de verdadera reconciliación, que superó los 15 días de distancia emocional que nos separaban. Le devolví el abrazo con fuerza. Las lágrimas finalmente me llenaron los ojos y le humedecieron el hombro. El peso que no me había dado cuenta de que llevaba se alivió, reemplazado por una profunda sensación de alivio y amor. Se apartó un poco. Su voz era un murmullo bajo en mi oído. Gracias por esperar, papá. Por esperar a que recobrara la cordura. Por no darme por vencido. Mi propia voz, aún cargada de emoción, susurró. Nunca me rendiría contigo, Daniel. Nunca. Eres mi hijo. Eres mi hijo. Mi único hijo. Sonrió, una sonrisa sincera y espontánea que le iluminó los ojos. Al darse la vuelta para irse, se detuvo en la puerta, con la mano en el pomo. Estoy orgulloso de ser tu hijo, papá, dijo, con voz clara y resonante. Debería haberlo recordado antes. Con un último asentimiento se fue, pero esta vez, el silencio que dejó atrás no estaba vacío. Estaba lleno de la promesa de lazos reconciliados y una esperanza renovada. En cuanto su coche desapareció calle abajo, cogí el teléfono y marqué el número de George con los dedos. «¡Vino George!», exclamé,
con una risa alegre escapándome de los labios y las lágrimas aún corriendo por mi rostro. Se disculpó, una disculpa de verdad, y quiere ir al partido de los Rams conmigo. El alivio, la alegría inmensa, era casi insoportable. Sentía el corazón más ligero que en años. Si aún me sigues, gracias. En la siguiente parte es donde la cosa se pone interesante. No te pierdas nada. Así que recuerda darle a me gusta, compartir y suscribirte para saber el resto de mi historia. La alegría de la visita de Daniel, su sincera disculpa y la promesa de un partido de los Rams juntos, fue un alivio para mí. Llamé a George de inmediato, casi rebosante de buenas noticias. Me escuchó pacientemente, con un suave murmullo al otro lado de la línea, mientras le contaba cada detalle. Cuando terminé, con una sonrisa triunfal en el rostro, me ofreció una respuesta cautelosa. Es maravilloso, Arthur. De verdad. Pero recuerda lo que hablamos. Las acciones hablan más que las palabras. Que demuestre que este cambio es real con sus acciones, no solo con sus palabras. Sus palabras, aunque sensatas, apenas penetraron mi burbuja de optimismo. Estaba convencido. La mirada de Daniel, el temblor de su voz, el genuino remordimiento que había presenciado. Todo parecía real. Era el momento, pensé. El punto de inflexión. El regreso a la relajada relación padre-hijo que una vez compartimos. Pasé los siguientes días en un torbellino de emoción, planeando mi atuendo de domingo, tarareando viejas canciones de guerra e incluso ensayando mentalmente algunos de los puntos clave de la estrategia futbolística que pensaba compartir con Daniel. Puede que fuera un empresario exitoso, pero confiaba en que aún podía enseñarle un par de cosas sobre el juego. Una pequeña sonrisa cómplice se dibujó en mis labios mientras reflexionaba sobre mis indirectas veladas sobre el conocimiento del fútbol. Una conexión más profunda con el juego que poseía, del que él, por supuesto, no sabía nada. El domingo amaneció brillante y despejado, un día perfecto para el fútbol. Me desperté antes del amanecer, con el aroma a café recién hecho impregnando mi pequeña cocina. Mi emoción era palpable, una energía nerviosa revoloteando en mi estómago. Incluso me afeité 2 veces, algo que no había hecho en años, queriendo lucir lo mejor posible para esta ocasión especial. Justo a la hora acordada, el elegante Tesla de Daniel entró en la entrada. Iba impecablemente vestido, como siempre, con una chaqueta elegante y vaqueros de diseño, pero su sonrisa, al salir del coche, parecía genuina, menos forzada que de costumbre. ¿Listo para el fútbol, papá?, preguntó con voz alegre, casi animada. El viaje al SoFi Stadium fue sorprendentemente agradable. Hablamos con fluidez, evitando temas polémicos y centrándonos en trivialidades. El tiempo, el tráfico, los pronósticos del partido. Nos sentimos cómodos, casi normales. El silencio que se instalaba entre nosotros a veces no era pesado ni incómodo, sino más bien una quietud apacible que me recordaba a los largos viajes en coche de mi juventud. Al acercarnos al estadio, con su arquitectura futurista brillando bajo la luz del sol, no pude evitar sentirme atónito. El SoFi Stadium era una magnífica bestia de cristal y acero, un testimonio de la ingeniería moderna y el exceso. Era un marcado contraste con los campos polvorientos y desgastados que recordaba de mi época como jugador. Hacía siglos. Increíble, ¿verdad?, murmuré, recorriendo con la mirada la impresionante estructura. Daniel, haciendo de generoso anfitrión a la perfección, insistió en ofrecerme la experiencia completa del estadio. Nos compró cervezas artesanales carísimas y pretzels gourmet a un vendedor dentro, un pequeño detalle que me conmovió. Luego nos dirigimos a nuestros asientos. ¿Y qué asientos? Nivel VIP, justo en la línea de 50 yardas, con una vista espectacular y despejada de todo el campo. «Están increíbles, Daniel», dije, genuinamente impresionado, reclinándome en el cómodo asiento. «Gracias, de verdad». Una profunda sensación de paz me invadió. Esto era lo que había anhelado, esta simple conexión, este momento compartido de alegría. Daniel sonrió, recuperando un atisbo de su antiguo encanto infantil. «Recuerdo que me enseñaste a lanzar una espiral en el patio, papá», reflexionó con la mirada perdida. «Siempre lo hacías parecer tan fácil. Nunca pude dominarlo del todo». Me reí entre dientes, y el recuerdo me invadió una sensación de calidez. «Se necesita práctica, hijo».
y mucha paciencia. Asentí, con cuidado de no entrar en detalles, de no revelar la profundidad de mi propia experiencia, la verdadera maestría que una vez poseí en el mismo campo que estábamos a punto de ver. Esa revelación sería para otro momento, si acaso. Hoy se trataba simplemente de ser padre e hijo, compartiendo la pasión por el juego. A medida que la emoción previa al partido aumentaba, con el rugido de la multitud cada vez más fuerte y los jugadores calentando en el campo, empecé a notar un cambio sutil en Daniel. Parecía estar cada vez más nervioso. Sus ojos recorrían el estadio, no absorbiendo el espectáculo como yo, sino más bien buscando, explorando. Revisaba su teléfono repetidamente, tamborileando con los dedos inquietos sobre la rodilla, con la mandíbula apretada. Era un cambio leve, fácil de ignorar. Lo atribuía a la emoción del día del partido, quizás, o simplemente a los nervios de estar entre tanta multitud. Al fin y al cabo, era un hombre ocupado, acostumbrado al control. Quizás simplemente no estaba acostumbrado a relajarse. Dejé de pensarlo, decidido a saborear cada momento de nuestro reencuentro. Este día era demasiado importante para dejar que las pequeñas ansiedades lo eclipsaran. El partido arrancó con un estallido de energía, la multitud rugiendo mientras los Rams avanzaban temprano. Me incliné hacia adelante, completamente absorto en la jugada, con la familiar emoción del fútbol americano en vivo recorriendo mi cuerpo. Pero a mi lado, la energía nerviosa de Daniel se intensificó. Su pierna se movía con inquietud, sus ojos seguían escudriñando a la multitud más que el campo, y su teléfono parecía estar pegado a la palma de la mano. Intenté ignorarlo, concentrarme en el partido, pero su palpable ansiedad comenzaba a irritarme. Finalmente, justo cuando los Rams anotaron su primer touchdown, Daniel se inclinó, con voz urgente, interrumpiendo el bullicio de la celebración. «Papá, necesito tu ayuda». Las palabras me impactaron como un baño de agua helada. El repentino cambio de tono, la brusquedad, extinguió de inmediato la calidez que había sentido. Sentí un vuelco en el estómago. La alegría del momento se evaporó, reemplazada por una fría y aterradora certeza. La advertencia de George resonó, que demuestre que este cambio es real con sus acciones, no solo con sus palabras. Mi optimismo, tan desbordante recientemente, empezó a desmoronarse. ¿Era esta reconciliación, este hermoso día, solo el preámbulo de una exigencia? ¿Era condicional, después de todo? ¿Qué tipo de ayuda, Daniel?, pregunté con la voz apagada y la mirada fija en el campo, aunque no veía nada. Dudó un momento, pero luego se lanzó. Ayuda financiera. Papá, necesito una cantidad considerable de dinero. Sentí toda la aprensión. Era el fin. El precio de su disculpa, de su presencia. El aguijón de la traición era agudo y frío. Me giré para mirarlo con el rostro endurecido. ¿Cuánto, Daniel? Respiró hondo, evitando mirarme a los ojos. $50.000. Mi negocio fracasó. Desapareció por completo. Me quedé boquiabierto. $50.000. La suma era asombrosa, más dinero del que jamás había visto en un solo lugar. ¿Y su negocio fracasó? Esto contradecía todo lo que había proyectado. El caro Tesla, los trajes a medida, la arrogante desestimación de mi vida ordinaria. ¿Cómo podía su próspera y exitosa empresa, la que afirmaba haber construido a pesar de mis limitaciones, simplemente desvanecerse? ¿Fracasar? ¿De qué hablas, Daniel? Siempre presentaste tu empresa como un éxito rotundo. Los grandes acuerdos, el alcance global. Daniel finalmente me miró a los ojos y por primera vez vi auténtica desesperación en sus ojos, no solo ira o desprecio. Lleva 6 meses fracasando, papá. El mercado cambió, un cliente importante se retiró e hice algunas inversiones agresivas que no dieron resultado. He estado intentando mantenerlo a flote, para salvar las apariencias, pero se acabó. Estoy hasta las cejas de deudas y lo estoy perdiendo todo. Una oleada de emociones contradictorias me invadió. Conmoción, un atisbo de compasión y una profunda decepción. Durante todo este tiempo, toda su bravuconería, su menosprecio de mis modestos recursos, había sido una fachada. Pero la compasión fue rápidamente eclipsada por un creciente resentimiento. Había acudido a mí, no como un hijo en busca de consuelo, sino como un hombre desesperado que buscaba un rescate. Daniel, dije, con voz controlada,
aunque el corazón me latía con fuerza. No tengo $50.000. Mi pensión me cubre los gastos, claro, pero tengo muy pocos ahorros. Soy jubilado con ingresos fijos, ¿recuerdas? Sus ojos se abrieron de par en par, incrédulo, y un destello de su antigua ira regresó. No puede ser. Antes ganabas bien, papá. Siempre fuiste tan ahorrativo. ¿A dónde se fue todo? Lo miré, con una risa amarga a punto de escaparse. ¿Dónde se fue, Daniel? Se fue a tu educación, a tu título de abogado, al capital inicial para tu primer negocio, a las veces que pediste dinero prestado para tus coches caros y tus vacaciones de lujo, insistiendo en devolverme el dinero, cosa que nunca hiciste. Cada centavo que ahorré, cada turno extra que trabajé, lo invertí en darte una vida mejor. Lo absorbiste todo. Se estremeció, pero su desesperación eclipsó rápidamente cualquier vergüenza. Papá, no te lo preguntaría si hubiera otra opción. Lo he intentado todo. Este es mi último recurso. No tengo a quién más recurrir. Hizo una pausa y luego jugó su as bajo la manga, con la acusación implícita en el aire. Se supone que la familia debe ayudar a la familia, papá. ¿No es eso lo que siempre me enseñaste? ¡Qué descaro! Invocar la lealtad familiar ahora, después de tacharme de fracasado hace apenas unas semanas. Sí, Daniel, se supone que la familia ayuda a la familia. Respondí con un tono más agudo de lo que pretendía. Pero la familia también respeta a la familia. Y te digo que, como jubilado con ingresos fijos, no tengo esa cantidad de dinero. Simplemente no existe. Pero Daniel no escuchaba. Estaba demasiado absorto en su propia crisis. ¿Y qué hay de los activos? ¿Tienes alguna inversión? ¿Un bono? ¿Puedes pedir un préstamo, quizá con la casa como garantía? Seguro que hay algo con lo que puedas pedir prestado, alguna forma de conseguirme este dinero. Su mirada suplicaba, pero sus palabras eran exigentes, revelando la verdadera naturaleza de su visita. En ese momento, todo encajó. La disculpa, las entradas, la renovada calidez. Todo fue una actuación calculada, una trampa. No había buscado la reconciliación, había buscado un salvavidas. El partido era un escenario, nuestro reencuentro, un atrezo. Darse cuenta de ello fue un golpe devastador, mucho peor que sus insultos iniciales. No era solo una falta de respeto, era manipulación, una traición fría y deliberada. Me recosté en mi asiento, sintiendo una calma escalofriante. Mi voz era baja, sin emoción, pero con un tono cortante. ¿Cuándo planeaste esto, Daniel? La disculpa, las multas, toda esta conversación. ¿Cuánto tiempo llevas preparándolo? Se quedó paralizado, deslumbrado por los faros. Su fachada cuidadosamente construida se desmoronó, reemplazada por una mezcla de culpa y desafío. No, papá, no fue así. De verdad quería disculparme, lo hice. Pero sí, necesitaba ayuda. Sabía que no me escucharías si te lo pedía sin más. Tenía que ablandarte. Levantó las manos, exasperado. ¿Está mal esperar que a tu padre le importe lo suficiente tu futuro como para ayudarte? ¿Priorizar a tu hijo sobre tu orgullo? Mi orgullo. ¿Se atrevió a hablar de mi orgullo después de lo que acababa de hacer? Su audacia fue impresionante. El hermoso día, el partido, la esperanza naciente de nuestra relación, todo yacía destrozado a nuestros pies, expuesto como una cruel farsa. El partido, la multitud, el magnífico estadio, todo se desvaneció en un fondo borroso mientras la frustración de Daniel finalmente se desbordaba. Su rostro, contraído por una mezcla de ira y desesperación, parecía llenar todo mi campo de visión. Apretó con más fuerza el vaso de cerveza artesanal medio vacío, con los nudillos blancos. El aire crepitaba con una energía peligrosa. ¿Mi orgullo?, espetó, alzando la voz, atrayendo la atención de los fans cercanos. Hablas de orgullo cuando todo mi futuro se derrumba. ¿Prefieres verme arruinado antes que echar una mano? Antes de que pudiera responder, se levantó bruscamente, un gesto casi teatral que atrajo más miradas hacia nosotros. Luego, con un gruñido furioso, me arrojó el contenido de su vaso de cerveza directamente a la cara. El líquido frío y amargo me salpicó las mejillas y la frente, empapándome la camisa. Retrocedí, aturdido, cegado por un instante por el asalto inesperado. Me ardían los ojos, pero a través de la neblina, miré a mi hijo, cuya cara era una máscara de furioso desprecio. «No has logrado nada en tu vida», gritó, con la voz áspera cargada de veneno. «Nada.
Y ahora ni siquiera puedes ayudar a tu propio hijo. Eres un viejo inútil. Las palabras, agudas y crueles, atravesaron la conmoción. Pero antes de que pudiera procesar por completo la indignidad, una exclamación colectiva recorrió la sección. Entonces, caí en la cuenta de algo terrible y desgarrador. Sobre nosotros, en la enorme pantalla gigante del estadio, mi rostro humillado, empapado de cerveza, se transmitía a 70.000 personas. La cámara había estado enfocándose en la multitud, capturando momentos de emoción, y ahora se había enfocado en nuestro horrible espectáculo público. La risa, una oleada de risa cruel y deshumanizante, se extendió por el estadio. Los teléfonos inteligentes, que antes grababan el partido, ahora nos apuntaban, capturando mi humillación. Desconocidos grababan mi colapso familiar, convirtiendo mi dolor más profundo en entretenimiento. Daniel, impulsado por la atención, por el repentino foco de atención sobre su arrebato, me señaló con la voz en un tono frenético. «Míralo, viviendo en esa casita, conduciendo ese coche viejo, contando centavos. Este es el hombre que siempre decía proveer, sacrificarlo todo. ¡Qué chiste!». Mi nombre olvidado, susurrado entre mis labios, salió como una súplica desesperada y desconsolada. «Gregory, ¿cómo pudiste?». La potente acústica del estadio, diseñada para amplificar los vítores, ahora magnificaba mi susurro de dolor, haciéndolo resonar de forma inquietante en el vasto espacio. Gregory, el nombre que solo Eleanor usaba, un nombre que no había oído de Daniel en años. Parecía alimentarse de la energía del público, disfrutando de la plataforma. «Vamos, papá, cuéntales a todos lo que he tenido que soportar toda mi vida. Un padre que no logró nada, un padre que se conformó con la mediocridad». Una vergüenza profunda y ardiente me invadió. Mi dolor privado, la traición pública de mi hijo. Era ahora un espectáculo público. Mi identidad, mi dignidad, destrozadas para el disfrute de desconocidos. Sentí un peso opresivo en el pecho, una necesidad desesperada de simplemente desaparecer. «Ya no soporto tu patetismo», gritó Daniel, con la voz quebrada por una mezcla de rabia y lo que parecía una desesperación genuina, alarmante. Entonces, desde un sector del estadio, comenzó un aplauso lento y deliberado. Otros se unieron, a un ritmo burlón y despectivo. Siguieron comentarios groseros y gritos, dirigidos directamente a mí, al hombre de la pantalla gigante, objeto de lástima y burla. Los guardias de seguridad, alertados por la conmoción y la pantalla gigante, ya estaban entrando. Sus chalecos amarillos se veían borrosos en mi visión periférica, pero fue demasiado rápido. Daniel no había terminado. Dio un último paso atrás, dramático, con el brazo aún extendido, señalándome. Sus últimas palabras, gritadas con toda la fuerza de su amargo resentimiento, resonaron por todo el estadio. «Porque me niego a terminar como tú, papá, sentado solo en una casa olvidada por el tiempo», declaró, con el dedo tembloroso apuntando directamente a mi figura empapada en cerveza. «Así es el fracaso». Una nueva ráfaga de aplausos estalló, fuerte y cortante, cada aplauso como una bala que me desgarraba el alma. La humillación fue absoluta, total. Mi hijo, mi propia sangre, acababa de repudiarme, ridiculizarme públicamente, tildarme de fracaso ante el mundo. Mientras Daniel continuaba su actuación pública, absorbiendo la atención distorsionada, un pequeño grupo de jugadores de Los Ángeles Rams, que esperaban la reanudación del partido en la banda, interrumpieron su charla. Sus ojos, atraídos por la repentina e intensa luz de la pantalla gigante, levantaron la vista. Me vieron. Las burlas y los aplausos burlones continuaron, una brutal banda sonora para la declaración pública de Daniel sobre mi inutilidad. Me quedé allí sentado, empapado y destrozado, mientras los guardias de seguridad finalmente llegaban a nuestra sección, con rostros sombríos. Pero entonces, un nuevo sonido comenzó a filtrarse entre el ruido, una oleada de susurros emocionados desde la banda. Michael Davis, el mariscal de campo estrella de los Rams, había estado observando la pantalla gigante. A su lado, David Miller, el veterano receptor abierto, y James Wilson, un joven liniero defensivo, también miraban hacia arriba,
con expresiones que pasaban de la preocupación al asombro. «Espera, ¿eso es imposible?», exclamó Michael, y su voz se oyó con claridad incluso desde el campo. David Miller entrecerró los ojos y luego los abrió de par en par, incrédulo. «¡Caramba! Ese es Arthur Cruz, el mariscal de campo». «¿El Arthur Cruz?», repitió James Wilson, boquiabierto. «¿La leyenda? ¿De principios de los 90? La noticia corrió como la pólvora entre los jugadores. La mitad de la plantilla de los Rams, olvidada momentáneamente de su concentración previa al partido, miraba fijamente la pantalla gigante y luego a nuestra sección, con una mezcla de incredulidad y reverencia en sus rostros. James Wilson, sacando su teléfono, confirmó rápidamente, con la voz vibrando de asombro: «3 veces campeón del Super Bowl, miembro del Salón de la Fama, uno de los mejores mariscales de campo de la historia». Sin dudarlo un segundo, Michael Davis, con un brillo de determinación en la mirada, le quitó el micrófono inalámbrico a un reportero. Corrió con determinación hacia nuestra sección, seguido por un creciente séquito de jugadores, con los cascos bajo el brazo. Los guardias de seguridad, al reconocer a los jugadores, detuvieron su avance por un momento, con la confusión reflejada en sus rostros. Michael llegó al borde de las gradas, sosteniendo el micrófono en alto. Su voz resonó por el inmenso sistema de sonido del estadio, abriéndose paso entre el parloteo restante y el murmullo sordo de la multitud. «Damas y caballeros, su atención, por favor». El estadio, aún bullicioso tras el arrebato de Daniel, se fue quedando en silencio poco a poco. Los 70.000 ojos, ahora curiosos y expectantes, se volvieron hacia Michael Davis y la pantalla gigante, que aún mostraba mi rostro perplejo y empapado de cerveza. «El hombre que han estado viendo en la pantalla», anunció Michael con voz reverente. «El caballero que acaba de sufrir ese lamentable incidente. Ese caballero es Arthur Cruz». Un silencio profundo, casi sagrado, descendió sobre el estadio Sophie. El peso del nombre, la leyenda, flotaba en el aire. Michael, percibiendo el cambio, continuó, con su voz resonando con convicción, anunciando mi estatus de leyenda. Daniel, que había estado de pie, todavía furioso, se quedó de repente completamente inmóvil. Se quedó boquiabierto, con la mirada frenética entre Michael Davis y el grupo de atletas profesionales, y luego a mí, su propio padre. El color desapareció de su rostro, reemplazado por una palidez espantosa. El horror, puro y puro, contorsionó sus rasgos. David Miller, dando un paso al frente, añadió algo a la revelación con voz igualmente reverente. Arthur Cruz, para quienes no lo sepan, completó el 63% de sus pases a lo largo de su carrera. Lanzó para más de 30.000 yardas y 200 pases de touchdown. Un verdadero ícono del deporte. Sentí que mi pasado oculto, mi identidad cuidadosamente guardada, se desvelaba, se desprendía capa por capa. El hombre tranquilo, el jubilado común y corriente, se disolvía, reemplazado por el fantasma de una leyenda. Mi identidad, construida con tanto cuidado durante décadas, cambiaba en tiempo real, bajo la mirada de miles. Michael Davis, aún con el micrófono en la mano, sacó su teléfono y leyó una búsqueda rápida. Arthur Cruz se retiró de la NFL en 1994, en la cima de su carrera, debido a una grave lesión de rodilla. Pero lo más importante, hizo una pausa, recorriendo con la mirada el estadio, es que eligió a la familia por encima de la fama. Renunció a la gloria para estar presente para su hijo, para criarlo, para darle una vida estable lejos de la atención constante. La abrumadora ironía me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Daniel, hacía apenas unos momentos, me había llamado un fracaso, un hombre que no lograba nada, que se conformaba con la mediocridad. Y ahora, la verdad, cruda e innegable, se proclamaba al mundo. Mi vida ordinaria, mis decisiones modestas, no eran una señal de fracaso, sino el testimonio de un profundo sacrificio, una elección deliberada del amor por encima de la gloria personal. Michael Davis me miró directamente, con los ojos brillantes de respeto. «Señor Cruz», gritó con una voz potente y resonante, «¿podría ponerse de pie, por favor? Este estadio, esta afición, debería saber quién es usted realmente. Deberían honrarlo». Daniel, a mi lado,
Emitió un gemido ahogado. Lenta y dolorosamente, se hundió en su asiento, pálido y completamente destrozado. Los últimos vestigios de su arrogancia, su desprecio, habían sido completamente aniquilados por la verdad. Me miró de verdad, por primera vez, no como una fuente de ingresos ni como el blanco de sus frustraciones, sino como un hombre de extraordinario calibre, una leyenda que, sin saberlo, cruelmente, había despreciado. Entonces, el estadio estalló, no con risas ni abucheos, sino con un rugido de reconocimiento, de asombro y de profundo respeto. 70.000 personas se pusieron de pie, y una atronadora ola de aplausos recorrió el SoFi. El sonido fue ensordecedor, emocionante, una oleada de reivindicación. La pantalla gigante, que hacía apenas unos momentos había transmitido mi humillación, ahora mostraba mi rostro, aún ligeramente húmedo por la cerveza, pero ya no era una figura ridícula. Era el rostro de un héroe venerado, una leyenda traída de entre las sombras. La transformación fue completa, vertiginosa por su velocidad e intensidad. Me puse de pie, con las piernas temblorosas por el latigazo emocional y el corazón henchido por un torrente de emociones demasiado complejas para nombrarlas. Los vítores me inundaron, un bálsamo poderoso y purificador. El rugido de la multitud, la ovación abrumadora, me invadió, un torrente poderoso y emotivo. Michael Davis, con un respetuoso asentimiento, colocó el micrófono inalámbrico en mi mano extendida. Su peso frío y metálico me resultó extrañamente familiar, un fantasma de una vida pasada que había enterrado deliberadamente. 70.000 pares de ojos, antes llenos de diversión ante mi humillación, ahora me miraban con un asombro casi reverente. Respiré hondo para tranquilizarme. Mi voz, al llegar, fue clara y resonante, amplificada hasta llenar cada rincón del vasto estadio. «Buenas tardes a todos», comencé, recorriendo con la mirada el mar de rostros. «Me llamo Arthur Cruz. Y sí, soy el mismo Arthur Cruz que jugó de mariscal de campo en la NFL hace mucho tiempo, el que llaman miembro del Salón de la Fama». Una nueva oleada de aplausos recorrió las gradas, pero levanté una mano para silenciarlos. Había más que decir, una verdad que necesitaba ser escuchada. Miré directamente a la pantalla gigante, donde mi rostro, ya no empapado en cerveza, sino con el peso de décadas de decisión, estaba expuesto a la vista de todos. Me retiré en 1994, no solo por una lesión de rodilla, como mencionó Michael. Fue parte de ello, sí, pero la verdadera razón, la razón profunda, fue un hijo de 3 años que necesitaba a su padre más de lo que el mundo necesitaba otra temporada de fútbol. El estadio volvió a quedar en silencio, una especie de contención colectiva de la respiración. Continué, con la voz cada vez más fuerte. Elegí desaparecer, despojarme de la fama, los patrocinios, la atención. Oculté mi pasado deliberadamente a mi hijo Daniel. Quería que me respetara, no por mis touchdowns ni mis anillos del Super Bowl, sino por mi carácter, por el hombre que fui, por los valores que le inculqué. Quería que me valorara por quien era en casa, no por quien era en el campo. Elegí ser padre en lugar de estrella, y nunca, ni por un instante, me he arrepentido de esa decisión. Hice una pausa, dejando que el peso de esas palabras se asentara. Acepté trabajos comunes, trabajé duro, limpié casas, hice lo que fuera necesario para brindarle una vida estable y normal. No una vida heroica, ni una vida famosa, sino una vida constante y presente, porque eso era lo que él necesitaba. Para mí, ser el padre de Daniel fue el mayor logro de mi vida. Mi mirada, guiada por un hilo invisible, se topó con el rostro destrozado de Daniel. Seguía desplomado en su asiento, pálido y tembloroso. «No lo sabía», dije, con la voz más suave, pero que se oyó en cada rincón del estadio. No sabía nada de esto. Hasta ahora. Mis ojos se encontraron con los suyos. Ahora sí lo sabe. Daniel, con un esfuerzo inmenso, se puso de pie. Las lágrimas corrían por su rostro, abriéndose paso entre la mugre de su desesperación. Su voz, apenas un susurro, estaba ronca de arrepentimiento. «Papá, perdóname. No lo sabía». Lo miré, con el corazón dolido por una mezcla compleja de lástima y dolor persistente. «Ahora lo sabes, Daniel.
dije con tono amable, pero firme. La pregunta es, ¿qué harás con ese conocimiento? Entonces, me volví hacia la multitud, con mi voz proyectando una vez más fuerza y propósito. La fama, la riqueza, los logros a gran escala, son fugaces. El verdadero respeto, el honor genuino, se gana con constancia, con sacrificio, con humildad y anteponiendo a los demás a uno mismo. Se gana en los momentos de tranquilidad, en las decisiones diarias, no solo en un escenario público. El estadio estalló una vez más, con un rugido ensordecedor de aprobación y comprensión. No eran aplausos para mi gloria futbolística pasada, sino para los valores que encarnaba, las decisiones que había tomado. Fue una ovación de pie por mi verdadero valor. Entonces abordé la exigencia financiera de Daniel. Mi hijo me pidió $50,000 hoy, alegando que no había logrado nada. Dijo que no podía ayudarlo. Pero mi verdadera riqueza, la que poseía, era el tiempo que le dedicaba, la atención que le prodigaba, la guía que le ofrecía, el amor incondicional que le brindaba. Esas fueron mis inversiones, y esos son los únicos bienes que realmente tengo para dar. Mi mensaje final a las masas reunidas fue simple, pero profundo. Miren a su alrededor. Todos. Observen a las personas en sus vidas. No se limiten a ver la superficie. No juzguen solo por lo que poseen o los títulos que ostentan. Miren más profundamente. Reconozcan el valor invisible, los sacrificios silenciosos, el profundo impacto de quienes eligen ser héroes comunes en sus propias vidas. Nunca se sabe a quién se está sentado a nuestro lado. Con esas palabras, le devolví el micrófono a Michael Davis. La ovación de pie continuó, un trueno sostenido que me resonó en los huesos. Al girarme hacia Daniel, los guardias de seguridad, que habían mantenido la distancia con prudencia, se acercaron y nos guiaron con cuidado fuera de la sección, abriéndose paso entre la multitud que seguía aplaudiendo. Mientras caminábamos, Daniel, humillado y destrozado, me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Papá», susurró, «¿cómo puedo arreglar esto? ¿Cómo podré arreglar esto alguna vez?» Le rodeé los hombros con el brazo, sintiendo el temblor en su cuerpo. «Empieza», respondí con voz suave, recordando este momento, recordando la diferencia entre el patrimonio neto y la autoestima, y no volviendo a confundirlos. Salimos juntos del SoFi Stadium mientras las ovaciones se desvanecían lentamente tras nosotros. Daniel, ya no arrogante ni pretencioso, sino un hijo que acababa de recibir la lección más pública e inolvidable de su vida, caminaba con una tranquilidad recién descubierta, un orgullo naciente. Le habían enseñado a respetar, no solo con palabras, sino con una revelación dramática que le cambió la vida. Y yo, el hombre común que una vez fue una leyenda, reflexioné sobre el camino recorrido. Sabía que el respeto no se daba ni se exigía. Tenía que ganarse mutuamente, entre padres e hijos, en los momentos de tranquilidad y, a veces, de las maneras más espectaculares.